Nos gozamos por este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de la unción. La unción que pudre yugos, ¿verdad? La unción que pudre yugos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Padre! Muchos de nosotros hablamos de unción. Esta noche es una noche interactiva. Recuerden que esta es una escuela. Ahora bien, nosotros hemos venido escuchando, o de mi parte, yo he escuchado mucho hablar acerca de la unción. He escuchado muchísimo que mucha gente ora por la unción. Señor, dame unción, que la unción, lléname de tu unción. Cantamos, hay una unción cayendo aquí, pero la pregunta es, ¿qué cosa es la unción? ¿Qué cosa es la unción? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué cosa es la unción? Porque hablamos, pedimos, llamamos, anhelamos, oramos, e intercedemos, ayunamos. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es la unción? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que marca en mi vida? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello va a cambiar nuestra oración. Y sobre todo vamos a poder caminar en la revelación de la palabra de una manera correcta. Por allí ponen la unción, es el poder de Dios. Ah, buenísimo. ¿Qué es lo que más? Otra persona que pueda decir algo diferente. Por allí pusieron, es el poder de Dios. Ok. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Qué es la unción para ustedes? Y hago esta pregunta porque es fundamental. Hay preguntas aparentemente sencillas que se nos es complicado responderlo. Mucho más aún cuando nosotros tenemos un llamado. Por ejemplo, tú tienes un llamado profético, perfecto. De acuerdo al llamado profético, para ti, ¿qué cosa es la unción? ¿Qué hace la unción? ¿Qué determina la unción? ¿Qué es lo que provoca la unción? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello tú y yo nos vamos a mover. Bueno, por allí uno puso, es el poder de Dios. Perfecto, buenísimo. Primero que nada yo quiero iniciar leyendo Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Y ese es el capítulo y versículo donde Jesús, nuestro Señor, da a conocer quién realmente era y quién lo había ungido. Mira lo que dice la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ojo aquí. Miren, ¿cuántos recuerdan este acontecimiento? Ok, Octavio, gracias. Gracias, por allí estuvo conectado Octavio. Dice, es la capacidad sobrenatural para ministrar en el poder de Dios o en el poder de su palabra. Creo que ese es el concepto un poquito más ordenado a lo que cada uno podemos tener, ¿ok? ¿Qué cosa es la unción? Es la capacidad, es la habilidad de poder operar en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Claro? Es la habilidad, es la capacidad de poder operar bajo esa atmósfera. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es el poder o por qué es la habilidad o la capacidad? Porque tú no... Y aquí vamos a soltar mucha revelación y te vas a preguntar por qué muchas veces no nos movemos en esa área. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no te da más unción o Dios no te da más capacidad? Porque aún no has desarrollado carácter. Ouch. ¿Alguien está allí? Lo que hoy vamos a hablar es entendiendo la unción.
¿Por qué grandes hombres y mujeres de Dios han alcanzado una unción sobrenatural que quizás uno dice, wow, qué espectacular, qué capacidad para que los enfermos sean sanados o para que los muertos sean resucitados? ¿Por qué ellos sí y por qué yo no? ¿Saben por qué? Porque ellos han obtenido la capacidad de poder moverse en ese poder. Eso no quiere decir que tú no puedas moverte. Tú puedes moverte, pero no tienes la capacidad. Porque para que haya capacidad tiene que haber formación, tiene que haber desarrollo, tiene que tener carácter, tiene que haber crecimiento. Porque un niño espiritual con mucha unción, moviéndose en una atmósfera de poder, de gloria, sin carácter, puede terminar hiriendo a la gente y cometiendo cosas que literalmente destruirán al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Es allí cuando Jesucristo mismo, miren, wow, Jesucristo mismo nos enseña un grado de capacidad y de madurez. En el tiempo judío, ¿alguien de ustedes sabe a qué edad se les llamaba ya a un hombre que era mayor de edad o era maduro? ¿Sabes a qué edad era? Amén, profe. A los 30 años creo que era. Gracias. Era a los 30 años de edad se le consideraba que una persona había alcanzado una madurez. Ahora bien, Jesucristo fue ungido y empezó su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años. Ahora bien, Él es el Hijo de Dios. Él pudo haber dicho, yo puedo iniciarlo antes porque yo soy el enviado del Señor, soy el Hijo de Dios, porto de su Espíritu. Pero aquí podemos ver claramente que Él nos enseña algo. El poder esperar. El que espera tiene fe, y no solamente el que espera tiene fe, sino tiene madurez. Porque aquel que espera tiene la capacidad de poder moverse en esa atmósfera. Es por eso que cuando Él llega a la edad de los 30 años, se activa esta palabra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sobre Él? Porque Él tenía la capacidad para operar. Él tenía la capacidad para hacer milagros. Él tenía capacidad para ¿qué? Para libertar a los niños, a los oprimidos. Él tenía la capacidad para sanar enfermos. Yo no estoy diciendo que el día de hoy un niño, un joven, un adolescente no tenga la capacidad a esa edad. Porque todo depende de la madurez que tú te puedas desenvolver. Es por ello que de acuerdo a la madurez, tú vas a poder obtener grados o niveles de unción. No sé cuánto me están entendiendo. Ahora bien, es por eso Jesús inicia o arranca su ministerio diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto ha depositado ese poder, por cuanto me ha capacitado, por cuanto estoy en esa atmósfera. Estoy lleno para dar las buenas nuevas a los pobres. Claramente uno tiene que entender el poder de la unción primero que nada para dar las buenas nuevas a los pobres. Y esas buenas nuevas es la palabra. Y esa palabra tiene que tener un ¿qué? Un poder sobrenatural. No solamente en convencimiento, sino en sanidad y milagros. Ahora bien, ¿por qué nosotros no nos movemos en esa atmósfera? ¿Por qué? Porque aún no hemos sido capacitados. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco, una hija espiritual me dice, hermano, ¿puede orar por mí? ¿Puede orar por mi agencia de viajes? Ella es una persona que tiene su agencia de viajes, es una hija espiritual. Hace viajes nacionales e internacionales. Yo le digo, claro, con todo gusto. En cierta manera ella me apoyó para hacer mis trámites para poder viajar allá a la Argentina. Y le digo, claro, con todo gusto, estamos para servirte, vamos a orar. ¿Y sabe lo que me dice ella? Me dice, hermano, quiero decirle algo. Era quincena de febrero. Este es el peor mes de mi agencia. Nunca antes me había pasado esto. Hasta el día de hoy, todo este mes, no tengo ni siquiera un viaje. Nadie está preguntando por mí. Es el peor mes que tengo. Ojo aquí, la unción es la capacidad de operar sobrenaturalmente, guiado por el Espíritu Santo. Ojo aquí,
Yo le digo, bueno, vamos a orar porque no se acaba el mes todavía. Eran 15, bueno, faltan 13 días y cosas sobrenaturales. Yo le creo al Padre. Y mira lo que empezamos a orar. Y esta fue la palabra: Padre, en el nombre de Jesús declaramos que este mes es el mejor mes. Declaramos que este mes es el mejor mes. Es más, Señor, declaramos, Padre, que por tu palabra llegan pasajes de Italia, llegan pasajes de España, llegan pasajes de Francia en el nombre de Jesús. Nos empezamos a atrever a creerle por el Espíritu ya unos pasajes que era casi un poco imposible aparentemente, pero declaramos la palabra. Porque creo que lo profético y la unción que Dios te da no es para operar en lo que tú crees, sino en lo que el hombre no cree. ¿Alguien está ahí? La unción que el Padre te da es para empezar a operar no en lo que el hombre no cree, sino en lo que el hombre no cree. No es para operar en lo que el hombre cree que quizás puede ser, sino que es para operar en lo que el hombre no puede ser, para que vean y vean manifieste el poder de Dios. Bueno, empezamos a declarar la palabra. Empezamos a decir: este mes es el mejor mes. Este es el mejor mes. Es más, vienen viajes tal. Mis amados, no pasó ni siquiera una semana y ella me llama por teléfono y me dice: varón, ¿puedo visitarlo a su casa? Sí, le digo, estoy acá con mi esposa. Bueno, ok, llegó en una hora. Ella es una mujer que recién tiene 7 meses de convertida. Y me dice: no sé cómo hacerlo, pero yo quiero honrarlo. Ella me dio un sobre y me dice: quiero honrarlo. Y yo le digo: ¿qué estás haciendo? Me dice: usted no sabe lo que sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Me muestra una captura de su celular y me dice: hace unos días, después de la oración, pude hacer algo. Pude facturar 3 pasajes a Italia y 2 pasajes a España. Yo no sé lo que está pasando, pero algo loco sucedió. Algo empezó a cambiarse de un momento a otro. Y es más, el día de mañana tengo 3 barcos que vamos a llevar de turismo en todo Chimbote. Y me va a perdonar el Señor que no voy a poder ir mañana al servicio, pero yo estoy conectado por la noche porque voy a estar haciendo el tour. ¿Qué es lo que te quiero decir? La unción, entender la unción no es para que tu ego sea levantado. Entender la unción es para que la gente sea liberada de toda esclavitud, sea quebrantado de toda opresión, para que la gente pueda ver libre no solamente su vida, su alma, sino también su finanza, también su cuerpo, también su familia, en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que ocurrió? Esta mujer me llama y me dice: varón, este ha sido el mejor mes de mi vida. Hace unos días atrás me dijo: fue el peor. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Quieres mayor unción? ¿Quieres mayor gloria? ¿Quieres que Dios te utilice para transformar la vida de alguien, para poder conectarlo? Ok, hay un precio que se tiene que pagar. ¿Qué es lo que se tiene que pagar? El sacrificio de poder morir día a día constantemente para que Él pueda crecer. Y donde Cristo crece en nosotros, habrá mayor capacidad para el derramamiento de su presencia, de su unción, de su aceite sobre nosotros. ¿Alguien está allí? Es por eso que es tan importante la unción. Y miren, muchos de nosotros solamente hemos querido creer que la unción solamente es para sanar enfermos. Por eso que a no todo el mundo se le suelta la unción conforme a lo que Dios quiere. Dios te da una medida, cierto, pero no es lo que quizá Él desea para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos conformamos. Cuando nosotros hablamos de unción, lo primero que viene, ¿qué cosa es? Sanar enfermo. Pero no hay para sanar enfermo nada más. Vemos claramente un listado. ¿Hay unción para qué? Para dar buenas nuevas. La unción es para dar buenas nuevas, para la predicación de la palabra. Hay para poder sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, sanidad, para poner libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable de Dios. Es decir, todo lo sobrenatural tiene que estar conectado a la palabra. Si no hay palabra, si no hay revelación, no hay manifestación del poder de Dios. Si no hay palabra, si no hay poder, no hay poder de Dios, no habrá manifestación de aquella palabra que tú estás predicando. ¿Estamos? Es por eso que es tan importante la palabra. Y donde tenemos que ser una vez más equilibrados. Ahora bien,
¿Qué cosa no es la unción? Dijimos que la unción es la habilidad, es la capacidad que te da el Padre por el Espíritu Santo de Dios, de su poder, para poder operar conforme a la guianza del Espíritu Santo. Ahora, ya voy a entrar al material, pero ¿qué cosa no es la unción? Vamos, quiero leerlo para ustedes. ¿Qué cosa no es la unción? ¿Qué cosa no es la unción? Los leo, los leo. ¿Qué cosa no es la unción? Bueno, les voy ayudando allí. Uno, no es una habilidad natural. Gracias, profeta. La unción no es emocionalismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cosa no es la unción? Tampoco es un show. Gracias. No es algo místico. La unción. Ya, ok. Ahora mismo lo vamos a responder esa pregunta, ok. Hablar en lenguas no es unción. Vamos a responder aquello. Pero ¿qué cosa no es unción? Bueno, la unción no es misticismo, no es emocionalismo, no es una oratoria espectacular, no es gritar mucho, tampoco es hablar suave, no es una habilidad natural, no es un show externo. La unción proviene de Dios y fluye en un corazón quebrantado y humilde delante de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que la unción tiene que ir caracterizado con los famosos exacto, tampoco, con las famosas prédicas de poder, por lo que se grita mucho. No, para nada. La unción no es eso. La unción, como decía, es la habilidad de poder operar en el Espíritu con la guianza de su Santo Espíritu, pero de una manera ordenada. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos ello, por ejemplo, en la Biblia hay muchos hombres y muchas mujeres que hicieron cosas en el nombre de Dios, pero ¿sabes? No fueron Dios. Fueron gente que no era de Dios. Vemos a esta mujer con el espíritu de Pitón que reconoció a Pablo y a Silas y dijo algo cierto: abran paso que vienen los hijos del Altísimo. Pero eso no determina que ellos tenían unción, ellos tenían un espíritu de adivinación. Por eso nosotros tenemos que tener en claro qué cosa es unción y estar lleno de Dios para poder identificar. Ustedes saben que cuando Cristo ascendió, subió al Padre, a la diestra de Dios Padre, aparecieron nuevos Cristos, hicieron milagros, hubieron señales, pero eso no determina que ellos tenían unción. Eso no determina que el cielo los respaldara. ¿Por qué? Porque la unción no es emocionalismo, no es brujería, no es hechicería. La unción es el mover del Espíritu Santo de Dios de una manera genuina. Ahora, ¿para qué tú y yo somos ungidos? Para operar en esa atmósfera y cumplir con nuestra asignación. Tú y yo somos ungidos para operar en la atmósfera del Santo Espíritu. ¿Y para qué? Para cumplir con nuestra asignación. Por ejemplo, si tú eres pastor, tú eres líder, tú eres apóstol, profeta, evangelista, pastor y ministro, Dios te ha ungido para operar en ese ministerio, en ese lugar donde te encuentras. Pero no pretendas hacer cosas en la cual no has sido llamado, porque el ungimiento que el Padre da no solamente es un derramamiento de aceite, sino que es un respaldo sobrenatural del Padre y todo el cielo sobre ti a causa de la asignación que tú tienes. ¿Estamos?
¿Estamos o no? ¿Estoy siendo claro? Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, háganmelo saber. Es por eso, con el tipo de persona que tú camines, será el tipo de persona que tú te puedas envolver esa unción. Porque es una atmósfera. Porque es una atmósfera. Mira, la unción espiritual es una impartición del poder de Dios en nuestras vidas que nos capacita para llevar a cabo su obra. La unción marca el comienzo de diferentes oficios en la vida de las personas ungidas. Dichas personas son consagradas para ejercer su ministerio. Mira, Jesucristo fue llamado, antes de ser Jesús, fue llamado el Cristo. Y el Cristo significa el ungido. Escucha bien lo que te voy a decir. No pretendas operar en algo que aún no ha sido ungido. Esto es fuerte. No pretendas operar en algo en la cual no ha sido ungido. En otra traducción, para poder entenderlo y no ser muy espiritual. No pretendas hacer cosas en la cual no eres respaldado. Porque operar en otras cosas sin respaldo es un peligro. Es un peligro. Operar en otras cosas sin tener la formación espiritual, ministerial. Por ejemplo, yo sé que lo profético llama mucho la atención e impresiona. De verdad. Lo profético impresiona, ¿cierto? Y mucho más aún cuando te llaman con nombre, con apellido y con todo lo demás. Pero no pretendas en hacer algo en la cual no fuiste llamado, no fuiste capacitado, porque puedes terminar herido, primero que nada tú y las demás personas. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Conectarme con la persona que tiene la unción, que tiene la atmósfera, para no equivocarme. No es porque Dios no se equivoque, sino para que tú no te hieras, porque muchas veces recibimos pero no sabemos interpretar. Muchas veces recibimos pero no sabemos dar el mensaje. Muchas veces recibimos y lo hablamos. Y quizás Dios no quiere que lo hables, quiere que lo ores. Quiere que lo intercedas. Es por eso que entender la unción no solamente es estar lleno del poder, sino es reconocer y entender la palabra y caminar en esa palabra para movernos conforme el Padre quiere que nosotros nos movamos. Amén. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Por favor, háganme saber si allí hay alguna pregunta. Escríbanlo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Por allí hicieron una pregunta. ¿El hablar en lenguas es tener unción? El ser bautizado por el Espíritu Santo, como le decía, hay niveles de unción. Hay niveles de unción. El hecho que tú hables en lenguas, ok, tenemos el Espíritu Santo, pero aquello es un nivel y hablar en lenguas no te va a llevar a operar en otros niveles. Eso depende mucho de tu intimidad, de tu capacidad, de tu formación y de la preparación para poder recibir lo que el Padre tiene. Por ejemplo, muchos hablan en lenguas, pero la pregunta es, ¿quién entiende lo que habla? No, estoy hablando de misterios con Dios. Perfecto, pero si tú tienes interpretación de lengua a causa de tu intimidad, ya no solamente se habla lengua, sino se habla de una profecía. ¿Por qué? Por la manifestación de la lengua, la interpretación, ya entiendes qué cosa, el mensaje de lo que el Padre te está dando. Amén. Claro, ahora, efectivamente, Alejandro, el hablar en lenguas es una manifestación de que el Espíritu Santo está allí, de lo que está allí. Pero, mira lo que te voy a decir. Ay, Señor. Me metí en zona minada. Cuando Dios te unge, no determina que ya mañana vas a hacer milagros. Por eso hay niveles de unción, de ungimiento. David fue ungido
¿Para qué? Para pelear con los osos y los leones, pero eso no determinaba que iba a ser rey. Ok, ¿qué es lo que te quiero decir? Dios te va a ungir, pero para un nivel. Eso no determina que no hay otro nivel. Sí hay otro nivel, pero tienes que ser preparado y capacitado. ¿Ok? Amén. Un ejemplo. Si Dios te da, te llena, hay una manifestación de hablar en lenguas, ¿cómo quieres que Dios te llene tu vida nuevamente si no solamente hablas lenguas angelicales, sino hablas otro tipo de lenguas? ¿Me dejé entender? Lenguas carnales, como diríamos en el Perú. Entonces, para poder ser llevado a un nivel, hay un precio que tenemos que pagar. La intimidad, la palabra, la conexión con el Eterno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, otra pregunta? ¿Todo claro hasta allí? ¿Seguimos? ¿Alguien tiene alguna pregunta por allí? Ok. Miren. Perfecto. Jesucristo, aunque vino en el Nuevo Testamento, Él cumplió un rol muy importante. Él cumplió el rol, ¿sabes de qué? De sacerdote, de sumo sacerdote. Él cumplió un rol también de rey y de profeta. Ok, miren. Sí, ok. Voy a responder esta pregunta, pero recuerden que estamos en la clase de entender la unción. Ok. No solamente un pastor puede ser intercesor. Todo el mundo somos llamados a interceder. ¿Ok? Todo el mundo somos llamados a interceder, porque es poder cargar con la carga de mi hermano, hacerme lo mío y poder clamar por ello. ¿Ok? Poder hacerle liviano la carga aquello. ¿Ok? Ahora, iba con lo de Jesús. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro apostólico y profético, escrito por profetas e escrito por apóstoles, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios se movía en tres áreas, o por tres cabezas, o por tres pilares: por los profetas, por los sacerdotes, por los reyes. Bueno, allí entra a tallar también los jueces, ¿ok? Ahora bien, Jesucristo cumplió aquello. Jesucristo tuvo la unción de rey, tuvo la unción de sacerdote, no solamente de sacerdote, sino también de sumo sacerdote y también de profeta. En Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos juntamente con él sobre la tierra. Jesucristo está hablando allí que vamos a reinar juntamente con él. ¿Y quiénes son los que reinan? Solamente son los reyes. Ahora, él vino a cumplir una asignación. Ahora bien, pero para cumplir una asignación, él tuvo que venir con la habilidad, la capacidad y la llenura del Espíritu para manifestar aquello. Es por eso que su ungimiento no fue natural, su ungimiento fue divino. Jesucristo no vino a ser ungido aquí. Jesucristo vino ya siendo ungido. ¿Alguien me está entendiendo? Esto es tremendo. Jesucristo no vino a ser ungido en el bautizo. Jesucristo ya estaba ungido desde antes del bautizo. Jesucristo no un hombre le derramó aceite. Jesucristo ya vino con el derramamiento a causa del Espíritu que portaba. Es por eso que cuando Juan el Bautista lo lleva, él está en el río, provoca algo, que el Padre y el Espíritu Santo, una evidencia en la cual dice: este es mi Hijo amado en la cual yo me complazco. Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se postró sobre él. En pocas palabras, una vez más se estaba confirmando quién era Cristo y a qué asignación estaba por cumplir. Ahora bien, Jesucristo vino como un ungido para cumplir la asignación. Por eso que Cristo Jesús no fue sacerdote solamente, no solamente fue rey, no solamente fue
fue el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesucristo también fue apóstol, fue profeta, fue el buen pastor, fue el maestro, fue el evangelista. Y a causa de lo que él fue, hoy tú y yo podemos portar y cargar esa unción. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque la unción se transfiere, la unción se suelta. Porque el día que tú no transfieras la unción, cargarás con ellos y alguien lo necesitará. Y a causa de que tú no lo impartas, habrá ¿qué cosa? Un estancamiento. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos recuerdan del profeta Eliseo? El profeta Eliseo provocó algo. Porque Jesse le falló, él se llevó la unción. Se llevó el poder, se llevó la habilidad de operar en milagros, de profecía y todo lo demás. ¿A dónde? A la tumba. Que cuando lanzaron un muerto, este muerto salió corriendo a causa de la unción que había quedado en los huesos. En pocas palabras, cuando tú sabes lo que tú portas, mi amado hermano, amigo, ministro, entenderás que eres el terror para el infierno. Que eres lo que más miedo le da al diablo a causa de lo que Dios puso en ti. Amén. Ahora bien, Dios te ungió con un gran propósito, las buenas nuevas. Dios te ungió con un propósito, traer luz. Dios te ungió con un propósito, libertar al cautivo, sanar al enfermo. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios me dio? Muchos dirán, no, es que yo todavía no opero en milagros. Claro, no operas en milagros porque todavía no te atreves a dar las buenas nuevas. ¡Auch! ¿Alguien está allí? Es que, Señor, yo quiero profetizar. Señor, yo quiero resucitar muertos. No, póngase a orar primero. Póngase a predicar primero. Quieres mucho con poco sacrificio. Quieres tanto con poca intimidad. Entonces no pretendas a operar en algo en la cual no tienes la capacidad de soportar esa gloria. Por eso dice la palabra que esta leve y momentánea tribulación provocará en nuestro ser un mayor y excelente peso de gloria. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la tribulación va a provocar algo, un ensanchamiento. ¿Quieres unción? Okay. ¿Cuántos quieren unción? Ok, vienen procesos para tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, vamos, ¿quieren unción o no quieren unción? ¿Quieren levantar el muerto? Ok, llegan procesos sobre tu vida. ¿Con qué fin? De ser preparado, de soportar esa carga, de soportar esa gloria. La gente débil no va a soportar mucha gloria. La gente débil con mucha gloria se enferma. Mira, te voy a dar un ejemplo claro. ¿Cuántos alguna vez han cargado a un bebé? ¿Y el bebé qué es lo que toma? Leche, ¿cierto? Ok. Si tú a un bebé le das un churrasco, ojo aquí, le das un asado, pero eso de los buenos, ¿verdad? Por ahí mexicanos, le das un taco mexicano. ¿Qué hace el bebé? ¿Cómo termina? Asado, taco mexicano, un churrasco. ¿Cómo termina el bebé? Internado, ¿ok? Infección al estómago, inflamado, ¿cierto? Y no solamente ello, sino que también puedes provocarle la muerte. Empachado, ¿ok? Mi pregunta es, ahora, el asado, los tacos, ¿son una comida muy rica? Claro que sí, pero para todo aquel que lo sabe digerir. ¿A causa de qué? Del crecimiento y a causa de la formación de su cuerpo, ¿ok? Entonces, no pretendas ser un niño espiritual con una tremenda gloria que tú no estás preparado a resistir, porque terminarás enfermo espiritualmente. ¿Alguien me entendió?
¿Fue claro el ejemplo? Por eso es que hay que entender la unción. Muchos decimos, vemos a un profeta, impárteme. Porque no sabemos el significado de aquello. Y al no saber, nos estamos metiendo en graves problemas. Y decimos, desde el día que el profeta me oró, me pasaron cada cosa. Y yo creo que está en pecado. No es que está en pecado. Es porque tú no entendiste lo que pedías. Es fuerte. Es fuerte lo que se está hablando. ¿Se dan cuenta? Es que, miren, por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca del tipo de ungimientos. David, el rey David, antes de ser rey, fue ungido por primera vez por el profeta Samuel. Jamás Dios te va a ungir para operar en algo que ni siquiera sabes moverte. Jamás Dios te va a ungir para operar en algo en la cual ni siquiera sabes caminar ni moverte. El rey David, antes de ser rey, era un pastor de ovejas. Ojo aquí, era un pastor de ovejas ungido por un profeta. Pero provocó algo, un cambio de mentalidad. Provocó algo, una capacidad para operar ya no solamente como pastor de ovejas, aún estando con sus ovejas. Porque David, aquel jovencito, no solamente mataba hoces, sino también componía salmos. Y eran salmos proféticos. ¿Alguien me está entendiendo por allí? Y todo aquel que conoce la palabra, habla en la palabra que David no solamente era pastor de ovejas, sino que era profeta, dice la palabra. Ahora bien, David tuvo la primera unción. ¿Y cuál era esa unción? Para matar osos y para matar leones. Entonces no pretendas ser rey, no pretendas operar en lo sobrenatural si ni siquiera aún has aprendido a matar osos ni leones. Gloria coronel, no pretendas ser reina, no pretendas ser otro si aún hasta el día de hoy quizás tenemos temor a las cucarachas. ¡Auch! Perdón, lo dije. ¿Se dan cuenta? Y terminamos declarando y diciendo, es que con un hijo de Dios nadie se mete, viene por allí un insecto y estamos parados sobre la silla. Y uno dice, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó aquí? Estamos. Ahora bien, esa unción, por ejemplo, dice la palabra, 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuál es lo tremendo? Que donde hay un ungimiento hay un sello del Espíritu de Dios. No quiere decir... Quiero detenerme aquí un momento. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Claro? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros nacemos de nuevo, viene un sello por las arras del Espíritu, una marca de Él sobre nosotros, que somos de Dios. Amén. Lo habla en Efesios. Pero eso no determina que tenemos la habilidad para operar en el oficio o en el ministerio. ¿Estamos? Ok. Entonces, David, hijo de Eli, de Isaí, perdón, hijo de Isaí, era hijo de Isaí, era un hombre temeroso de Dios, pero eso no determinaba que ya tenía la habilidad. Ahora bien, cuando él fue ungido, su ungimiento fue para una preparación. Ok, Dios te unge primero ¿para qué? Para prepararte, para decirte te estoy llamando, te llamé para esto. Ahora es tiempo de capacitarte. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sabes? Aquí vemos claramente dos ungimientos. Esto está tremendo porque eso no está en el material. Aquí vemos claramente dos ungimientos, los llamados y los escogidos. ¡Wow! Los llamados y los escogidos.
¿Por qué? Porque Dios no niega a nadie, pero tampoco escoge a todos. El primer ungimiento es para el llamado, pero el segundo ungimiento te lo ganas tú a causa del trabajo que tú haces. ¿Alguien dijo amén por ahí? ¿Alguien entendió? El primer ungimiento fue Dios que te llama, pero el segundo es porque tú te lo ganas. ¿A causa de qué? De estar preparado. ¿A causa de qué? De estar maduro. ¿A causa de qué? De decirle, Señor, estoy listo. Entendí tu llamado y aquí estoy, Señor. Entonces, muchos de nosotros queremos el segundo llamado sin primero haber pasado por el primero. Muchos queremos el llamado para movernos en lo sobrenatural sin antes haber pasado el llamado de la preparación. Profeta, ahora, y usted tiene gente que le prepara constantemente. Tengo mentores, tengo amigos, tengo gente que constantemente platico, pido ayuda, me ministran, me enseñan, me imparten, me capacitan, me forman. Es más, estaré viejo y seguiré preguntando. ¿Alguien está allí? ¿Por qué? Porque eso determina, primero que nada, tu humildad. Y dos, quieres niveles mayores, camina con gente que te imparta. Amén. ¿Estamos o no? Es por eso que los dos ungimientos del Padre, a causa del llamado, a causa de ser escogido, va provocado por nuestra integridad, va provocado por nuestra búsqueda y sobre todo por nuestra madurez. Amén. Sí, definitivamente. ¿Hasta allí alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta por allí? Ok. Wow. Miren lo que ahora se me acaba de venir. Que es Dios que nos está hablando. Tremendo. David fue ungido por el llamado y también por el ¿qué? Por los frutos y la preparación. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan ellos? ¿Y cómo fue ungido Saúl? Quiero leer sus respuestas. ¿Cómo o por qué fue ungido Saúl? ¿A causa de qué? Por ahí ponen por el pueblo. Ok, bueno, fue de una manera muy general, pero hay otra respuesta que va por allí. ¿Por qué y cómo fue ungido Saúl? Vamos, los leo. Por ahí pusieron redoma. Por profetas, por una demanda. Ok, por ahí va la respuesta. Quiero explicar algo. El profeta Jonathan está diciendo por una demanda es a causa de lo que el pueblo estaba pidiendo. ¿Ok? De lo que el pueblo estaba exigiendo. ¿Estamos? ¿A eso te refería, verdad, profeta Jonathan? Ok. Y aquí viene, gracias por lo que acabas de poner, porque aquí viene algo muy importante a lo que voy a decir. Miren, ¿por qué fue puesto el rey Saúl? No solamente fue por un llamado, y no solamente fue por ser escogido. El rey Saúl fue escogido, fue llamado, ¿sabes por qué? Por la necedad del pueblo, por la desesperación del pueblo.
Alejandro, el pueblo no necesitaba un rey. Joaquín, el pueblo no necesitaba un rey, era por la terquedad del pueblo. El profeta era como el rey en el pueblo. El profeta era la voz de Dios en el pueblo. Sino que como los sirios tenían un rey, como los moabitas tenían un rey, ellos también querían su rey. Hasta que Dios puso un rey. Wow, esto es tremendo, entendiendo la unción. Y gracias por poner eso, profeta Jonathan, acerca de la demanda. Porque una demanda, una petición del pueblo, ¿provocó qué cosa? ¿Sabe lo que provocó? Que el pueblo de Israel tenga un rey. Ojo aquí. Pero no midieron las consecuencias. Y aquí viene la otra parte, con todo el respeto. La demanda que tú pongas a un profeta no determina el final que tú esperas. ¡Auch! Porque hoy en día le llaman demanda mucho una ofrenda. Yo pongo una demanda, pongo una demanda, pongo una demanda. Padre, tú traes respuesta. Ok, Dios trae la respuesta, pero la respuesta que tú esperabas en el principio no determina cómo será el final. ¿Alguien dijo amén allí? ¿Por qué? Porque ellos vieron al rey, pero no vieron a aquel rey que se torció al final. ¿Cuántos recuerdan el rey Ezequías? Ok, este rey, el profeta Isaías viene y le dice, ¿sabes qué? Prepara tu casa porque vas a morir. Este hombre fue a su habitación, puso una demanda, ojo aquí, puso una carga, empezó a orar. El profeta Isaías le dice, bueno, Dios escuchó tu oración. Llegan 15 años más, pero mi pregunta es, en esos 15 años más de vida que tuvo el rey, ¿cómo la pasó? No fue nada fácil su reinado. Yo presumo, humanamente, que el rey pudo haber dicho, mejor me hubiese llevado el Señor. Porque la demanda muchas veces va conectado, no lo que el Espíritu te impulsa, sino lo que tu carne y lo que nosotros queremos. Y hoy en día eso se ha vuelto más como una doctrina, mis amados, que lo único que provoca es eso. Mover el alma, el sentimiento y lo que quiere el hombre y generar el bolsillo de los hombres y las mujeres que van en busca de profecías falsas y de emociones. Amén. Es como decir, a ver, voy a orar por ti. ¿Cuántos ponen una demanda de $1,000? Son tonteras. Son tonterías. ¿Estamos? Ahora bien, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tu demanda es por revelación, es otra cosa. Cuando tu demanda es por honrar al hombre de Dios o a la mujer de Dios, es otra cosa. Yo pongo una demanda, no, la palabra demanda está mal. Yo pongo una honra, no por lo que quiero de Dios algo, sino porque yo quiero honrar al hombre de Dios o a la mujer de Dios, con milagro o sin milagro. Lo que hizo ¿quién? La tsunamita. Hey, no, tranquilo, no hables. Yo soy amigo del rey. Los generales son mis amigos. Tranquilo, no digas nada. Su honra provocó milagros. Sin pedirlo. Amén. Les contaba hace un momento el testimonio que tuve con esta joven. Llegó, vino con un sobre y me dijo, toma. No sé cómo se dice honra, bendición, pero yo quiero bendecirlo. Yo le digo, ¿quieres que ore por ti? No, yo quiero bendecirlo porque usted ya hizo mucho por mí. Oré por esa persona y le llegaron mucho más cosas. ¿Sabes por qué? Porque ella no vino buscando algo, ella vino dando algo. Eso es lo que provoca. Entender la unción es poderte moverte en la revelación de la palabra sin buscar algo a cambio, sino darlo todo al Padre. Amén.
Yo sé que hay preguntas. ¿Alguna pregunta por allí? ¿Alguna pregunta por allí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ok, seguimos entonces. Miren, si la unción no está presente, no debemos hacer nada. Qué tremendo es esto. Diferencia entre unción y gloria. Yo creo que eso está claro. La unción es la capacidad en la cual podemos operar en el poder de Dios. La gloria es literalmente la presencia total. Es más allá de presencia. ¿Ok? Sino que le estoy diciendo con estas palabras para poder darme a entender. Es más allá de presencia. Es todo de Dios. ¿Ok? Es todo de Dios. Es habitar literalmente en más allá de su presencia. Ahora, hay una mala interpretación muchas veces de gloria. Gloria y presencia. Por ejemplo, si nosotros caminamos en gloria, no soportaríamos y estaríamos muertos. Cuando nosotros decimos la gloria de Dios está en este lugar, hablamos de una manera errada, pero de una buena intención. ¿Me dejé entender? ¿Por qué? Y no solamente la gloria, sino también la presencia. Entonces, ¿cómo hablar? Dios está manifestando el poder de su presencia. Porque una cosa es manifestar el poder de su presencia de una manera y otra cosa es que la presencia total esté. Porque si la presencia total está y la gloria de Dios está, tenlo por seguro que nadie estaría vivo. ¿Me dejé entender? El apóstol Juan, para escribir el Apocalipsis, cayó casi muerto. El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, se quedó ciego. Entonces, ¿cómo operamos nosotros? Yo sé que es una manera errada lo que hablamos y decimos la gloria, la presencia está en esto. No, no es que está toda su presencia, sino que Dios está manifestando el poder de su presencia de acuerdo a la capacidad, ojo aquí, que tenemos. ¿Por qué? Porque mayor capacidad, mayor manifestación. Esto está tremendo, ¿ah? Esto está tremendo. A mayor capacidad, mayor presencia, mayor manifestación de su presencia. Es por eso que hay gente que opera de milagros de una manera muy natural, porque ella fue formada y preparada. ¿Estamos? Ok. Bueno, hoy día sí está llena de preguntas. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Definitivamente. La gloria sería el Padre mismo actuando sin el hombre mismo, literalmente. Hacemos una asemejanza a la gloria y su presencia. Total, claro que sí. Por eso, le voy a dar un ejemplo. El 7 de julio del 2017, estaba con mi apóstol. Y le decía, apóstol, voy a hacer un evento. Me decía, está bien. ¿Cómo se va a llevar? Manifestando su presencia. Recuerdo bien, 7, porque fue el 777. ¿Sabe lo que me dijo? Eso es antibíblico. ¿Cómo vas a manifestar la presencia? Porque si manifiesta la presencia se mueren todos. Y yo no sabía qué poner. Me dice, hijo, mejor ponlo manifestando el poder de su presencia.
¿Por qué? Porque tú vas a manifestar el poder que solamente puedes cargar y tienes la capacidad. Entendiendo la unción. Amén. Así que parecen, quizás los que entendemos esto, se nos es más fácil conocer este lenguaje. Pero cuando nosotros desconocemos, podemos cometer un error al hablar y a soltar de una manera ligera. ¿Ok? Y eso hay que estar muy alertas. Ahora bien, si la unción no está presente, no debemos de hacer nada. La unción no puede contradecir a la palabra. Las escrituras no permitirían que un rey ofreciera sacrificios. Además, Samuel le había mandado que esperase 7 días aquí al rey Saúl. Ahora bien, si la unción no está, mejor no hagamos nada. Vemos claramente a un Sansón. Podemos ver claramente a un Sansón. Creía tener la unción, la habilidad, pero no estaba. Vemos a quién, a un Balaam. Vemos a quién, a quién. Vemos a un David. Vemos a un Absalón. Vemos a hombres y a mujeres. Vemos a un Adán que aunque estar en el huerto, ojo aquí, que aunque estar en el huerto, estamos descubiertos. ¿Qué es lo que te quiero decir? El día no es que tú pierdas la unción, sino que el día que tú te apagues, mejor no operes. Y la unción se pierde por 2 motivos. 1, por desobediencia y 2, por pecado. ¿Verdad? Y hablar de desobediencia y pecado entra a tachar todo, el orgullo, vanagloria, todo. Dependencia total en el don y no en Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Hay que tener mucho cuidado en ello porque mientras Dios quiere darte cosas mayores, en ese crecimiento que tu corazón se guarde. Que tu corazón se guarde para evitar estar y ser herido en ello. ¿Ok? Y nada. Es decir, el día que tú no te sientas bien en operar, sé sincero con Dios y ve al lugar de su presencia.